Analizaremos a continuación la tabla periódica. En forma sencilla podemos decir que la tabla periódica es un ordenamiento sistemático de los distintos elementos que existen en la naturaleza o bien que han sido creados por el hombre. Es decir, son ciento y algo elementos, 110, 118. Básicamente, la tabla original fue desarrollada por Mendeleev y Meyer, quienes hicieron de forma aproximada un ordenamiento en función de características comunes de algunos elementos y de hecho pudieron suponer la existencia de algunos elementos que fueron descubiertos muchos años después. También hizo un aporte importante Moseley, quien pudo relacionar y observó que existía una mejor correlación de los elementos si se ordenaban en función de sus números atómicos y no de sus números masivos como estaban ordenados inicialmente. Como ya hemos visto, la información más relevante inicialmente de la tabla periódica sería el símbolo, el número atómico y el número másico. También nos podemos encontrar con una distribución de los electrones en los distintos niveles de energía en los que se encuentran. Luego, respecto cuando leemos, cuando observamos una tabla periódica, vamos a ver o podemos observar filas y columnas. Los periodos, vamos a denominar periodos a las distintas filas que constituyen la tabla periódica. ¿Sí? Y van a estar numerados en forma correlativa del 1 al 7 o al 8 según la tabla que encontremos. Luego los grupos van a corresponder a las distintas columnas que están dentro de la tabla periódica. Tengo una columna en verde, una columna en un celestito, en marrón clarito, en un marrón un poquito más oscuro, o amarillo el otro. Algunos de estos elementos tienen por sus características algún nombre definido en particular. Por ejemplo, el primer grupo de la tabla periódica se denominan metales alcalinos. El segundo grupo se denominan alcalinos térreos. El penúltimo grupo son los halógenos. Ahí tenemos al cloro, el flúor, el bromo, el yodo, el astato. Y el último grupo, el grupo 18, se denominan gases inertes o gases raros. Por otro lado, además de esta clasificación en periodos y grupos, podemos clasificarlos en dos grandes grupos. Por un lado tenemos a la izquierda, toda la zona de la izquierda está constituida por los metales, en tanto que, como vemos, son la gran mayoría de los elementos de la tabla periódica. En tanto que a la derecha vamos a encontrarnos con los no metales, que vemos que son pocos, y a su vez vemos que, por ejemplo, el grupo 18 corresponde a gases inertes o gases raros o gases nobles que no reaccionan. Y entre los metales y los no metales tenemos un grupo de elementos que van a actuar o bien como metales o bien como no metales, dependiendo de las condiciones en que se produce una reacción química. Otra cosa interesante respecto del ordenamiento generado con la tabla periódica es que justamente algunas propiedades cambian en función de la ubicación en la tabla periódica. Si vemos inicialmente lo que pasa con el volumen atómico, en la medida que yo cambio el número atómico, vemos que cada tanto aparecen algunos picos. Esto, si se analiza o se organiza en la tabla periódica, nos va a permitir observar que, en general, el radio atómico aumenta desde arriba hacia abajo y disminuye o también aumenta de izquierda a derecha.
¿Qué es lo que tenemos acá? Tanto el radio atómico como el carácter metálico, ¿quién es el más fuerte de todos los metales? Va a ser hacia abajo y a la izquierda, entre dos elementos consecutivos de un mismo grupo. El que está más abajo va a tener un radio mayor, el que está más abajo va a ser más metálico, el que está más a la derecha va a ser menos metálico, el que está a la derecha va a ser un poquito de menor tamaño. Básicamente ese también es otra importancia en cuanto a la información que me puede dar la tabla periódica. De forma similar, otras características como la electronegatividad, es decir, que tiene que ver con qué tanto atraen hacia sí mismo los electrones de un enlace químico, de una unión química, la afinidad electrónica, cuánta energía se desprende o desprende un átomo cuando gana un electrón, y la energía de ionización, qué tanto me cuesta quitarle un electrón a un átomo, tienen este comportamiento, esta periodicidad. Aumenta hacia arriba y aumenta hacia la derecha. Le gustan más los electrones, se sienten, son más, tienen mayor electronegatividad los elementos que están más arriba y más a la derecha de la tabla